Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 8. ¿Cómo luchar contra la amargura? Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Segunda de Reyes 5, 2 al 3. Ok, oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días, Señor, y muchísimas gracias te damos en este momento, Señor, especial donde podemos disfrutar de tu benevolencia, de tu bondad, de tu benignidad, de tu paciencia, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Misericordia que es nueva cada mañana, o como dice exactamente tu palabra, misericordias que son nuevas cada mañana para con nosotros, Señor. Porque, ¿qué sería de nuestra vida, Señor, sin tus misericordias? ¿Qué sería de nosotros sin tu bondad, sin ese amor, Señor, con el que eternamente nos has amado, bendito Dios? Gracias porque muchísimos hoy, Señor, no amanecieron, se acostaron a dormir y ya sus vidas no hacen parte de este mundo, Señor. Y a nosotros nos has concedido, Señor, el poder estar acá. Incluso a nuestras familias les has concedido el que nos vean vivos una vez más, Señor. Y que si bien es cierto, todos deseamos estar contigo, como diría el apóstol, como dijo el apóstol Pablo, estar contigo es muchísimo mejor. Sin embargo, el hecho de no estar en tu presencia no debe ser visto como una desgracia para nosotros que seguiremos en este mundo combatiendo, batallando, sino como parte también de tu soberana voluntad, la cual lleva gracia, misericordia y bondad, porque tienes propósitos, Señor, para con nosotros en este mundo, en este caminar. Y ese principal propósito, obviamente, es seguir viviendo para tu gloria y honra, pero hacerlo con las diferentes circunstancias que nos has dejado, Señor, con las diferentes tareas que nos has propuesto, Señor, para que sean llevadas a cabo. Por eso te agradecemos el que podamos estar acá, te agradecemos el que podamos honrarte, te agradecemos el que podamos glorificarte, Señor, el que podamos vivir en este mundo, Señor, lleno de incertidumbre, lleno de maldad, lleno de Señor, pero de vivirlo, Señor, con una bendita esperanza. Qué bueno que al levantarnos, Señor, podamos levantarnos sabiendo que tenemos cantidad de promesas, Señor, que podemos decir juntamente con el apóstol Pablo: bendito tú, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido en tiempo pasado, desde la eternidad, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, a quien nos has concedido para ser nuestro Salvador y a quien por tu Santo Espíritu hemos podido acceder para decir: Él es mi Salvador, Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, aquel por quien hoy podemos acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia, aquel por quien hoy con toda confianza, con toda libertad, podemos entrar en el lugar santísimo. No es el lugar santísimo hecho terrenal, donde solamente se podía acceder una vez al año y donde solamente una persona en particular, de una línea familiar en particular, podía hacerlo, y por simples sangre de machos cabríos que no podían limpiar y perdonar pecados, nosotros sí podemos acercarnos confiadamente ante el lugar santísimo real, el genuino, tu presencia, y podemos hacerlo cada día de nuestra vida, cada momento de nuestro día, Señor, con libertad, sin necesidad de ser parte de una línea familiar terrenal, sino por el hecho de que somos tus hijos, Señor, y por Cristo lo podemos hacer, Señor. Realmente qué privilegio
qué gracia sobre gracia, Señor, podemos tener al hacerlo, bendito Dios. Y queremos aprovechar también, Señor, para colocarnos a cuenta antes de continuar, Señor, con este buen tiempo de devocional que podemos tener. Queremos acercarnos, Señor, también confesando nuestros pecados, Señor. Si han habido pecados que el día anterior pasamos por alto, que el día anterior ignoramos, tal vez, Señor, porque fueran insignificantes, porque fueran menos, Señor, o leves ante la sociedad y los pasamos por alto y al final fuimos al lecho de descanso sin pedir perdón, pues aquí estamos en este momento para hacerlo, Señor. Aprovechar este tiempo, Dios, para pedirte que nos perdones, que nos limpie de toda contaminación de carne y de espíritu, que perdone nuestros pecados, no importando qué tan insignificantes sean, Señor, al ojo humano, a la percepción humana, sino pedir perdón por ellos, porque aun cuando sean leves, Señor, tú enviaste a morir a tu Hijo por ellos, aun cuando sean leves, aun cuando sean pequeños, aun cuando sean invisibles para el ojo humano, Señor, causaron tu ira sobre tu Hijo, condenarán a muchas personas, Señor. Por eso hoy estamos aquí también colocándonos a cuenta y pidiéndote que nos perdones y que no solamente nos ayudes a reconocer el pecado, pidiendo que no solamente nos ayudes, Señor, a tener la valentía, la humildad, más bien de pedir perdón por ellos, sino también y especialmente esa gracia y esa fortaleza espiritual para poder combatir contra ellos, Señor. Por eso aquí estamos, Dios. Padre, también pidiéndote fortaleza espiritual para que podamos combatir, para que podamos seguir peleando esta buena batalla, para que podamos seguir corriendo esta carrera, no solamente en esta perseverancia de la fe, sino también en la perseverancia de la santificación diaria, Señor. Por eso gracias te damos por estos momentos que son propicios para ello, para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra formación, en ese fortalecimiento, en ese crecimiento, en esa firmeza, en ese establecimiento espiritual que cada día debemos tener, Señor, para no ser esos niños como esos niños fluctuantes, llevados de un lado para el otro por cualquier viento doctrinal, sino para estar siempre firmes en ti, Señor, y en el conocimiento de tu palabra. Te agradecemos por este buen momento, Señor, que podemos tener delante de ti para acercarnos ante tu presencia y junto con mis hermanos, con los cuales estamos unánimes, en armonía, aunque desde la distancia, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, hoy nos corresponde en enero 8, ¿no? Y el título del devocional es ¿Cómo luchar contra la amargura? ¿Cómo luchar contra la amargura? Tiene como texto base Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 2 al 3. Así que vamos a leerlo y voy a pedir a algún hermano o hermana que quiera compartir esta lectura del devocional. Bien pueda, que nos pueda ayudar en eso. No sé qué hermano quiere hacerlo. Hay varios hermanos que ya tienen el devocional, no sé quién se anime. Buenos días, yo lo tengo. Dale, Buenos días, Sandra. hermanos. El sufrimiento en sí mismo no conduce a, leo la cita bíblica primero, perdón. Sí, hermana, completa. Ok. ¿Cómo luchar contra la amargura? Enero 8. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Segunda de Reyes 5, de 2 al 3. El sufrimiento en sí mismo no conduce a una persona a una relación más profunda con Dios, como con los que escuchan la palabra de Dios
y aún así no responden a ella con fe. El sufrimiento separado de la fe y de la esperanza en realidad nos amargará a medida que nuestro corazón se vuelva más duro que blando hacia Dios. En otras palabras, el sufrimiento nos hará correr hacia Dios o huir de Él. En medio de las pruebas, debemos preguntarnos, ¿esta prueba me está amargando o endureciendo? ¿O me está volviendo amoroso y amable? En medio del libro de Segunda de Reyes, entre las historias de monarcas y profetas, encontramos una ilustración extraordinaria de amabilidad y de humildad frente a una gran aflicción en el ejemplo de una joven israelita. Los arameos la habían capturado durante una incursión, arrebatándola de su familia y de Israel, forzándola a trabajar al servicio de Naamán, un comandante en el ejército arameo. Qué impensable tragedia para esa joven y su familia. Sin embargo, en medio de este gran sufrimiento, obtenemos un vistazo de su sensible corazón al enterarse de que su amo sufría de lepra. Esta niña indicó a la esposa de Naamán cómo él podría ser sanado. Si ella se hubiera permitido amargarse, entonces, cuando se escuchó en la casa que su señor estaba enfermo, ella podría haber concluido, bien, él no merece nada menos. En cambio, no lo hizo. Ella deseó lo mejor para su enemigo, en lugar de esperar lo peor. Esto es notable. ¿Cómo logró hacer esto? Podemos entender que lo logró porque al enfrentarse en su tragedia y con la tristeza de estar separada de su familia, se volvió una y otra vez a su Dios amoroso y sus promesas. A medida que navegamos por nuestro propio sufrimiento y buscamos ministrar a los que están en profunda aflicción, no debemos olvidarnos de cultivar un corazón tierno y compasivo. ¿Será fácil? De ninguna manera. Perdón. No obstante, la fidelidad de Dios es tan grande, tan abarcadora, que es capaz de sostenernos aún en medio de nuestro más profundo dolor. Por lo tanto, voltea a Dios en cada circunstancia y encuentra consuelo en su fidelidad y provisión. Entonces, cuando lo hagas, podrás consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Segunda de Colosenses 1:4 o de Corintios, no sé. Sí, segunda de Corintios, la cita de abajo, 5 del 6 al 21. Ok, muchas gracias. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, es como siempre, ¿no? Creo que va a ser una frase muy repetitiva cada vez que leamos el devocional y digamos, este devocional es confrontante. Creo que cada uno, cada vez que vamos leyendo cada devocional, nos encontramos con ello. Y debe ser así, ¿no? Porque al usar la palabra del Señor, pues la misma Biblia dice, ¿no? Que ella es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y creo que aún si no leyésemos este devocional, aun cuando usted también tenga su propio devocional, que debe ser así, ¿no? Y oramos al Señor que que le ayude y nos ayude a mantenerlo de esa manera. Siempre su palabra nos va a confrontar. Y de entrada, cuando uno dice cómo luchar contra la amargura, creo que muchos van a decir, uy, eso es lo que yo necesito, porque hay creyentes que luchan contra eso. Pero precisamente ayer exponía, no estoy en la ciudad donde estoy pastoreando, sino en mi tierra natal, que es Palmira Valle, y exponía acerca de la forma de hablar nuestra, de cómo debemos nosotros como cristianos hablar, que debe ser como creyentes, y al final pues había una charla, ¿no? Para socializar el tema y hablábamos precisamente acerca de cómo realmente se está luchando contra algo en particular, porque muchos creyentes simplemente por asumir que tienen una debilidad en algo, y que no están ahí metidos en la práctica, asumen que ya están luchando, pero llegábamos al punto
cómo se lucha o qué es estar luchando contra algo. Y se le decía que luchar no es simplemente decir no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, sino que luchar implica realmente estar batallando de una forma correcta, ¿no? Es como si el boxeador o dos boxeadores entraran a la lona y uno empezara a golpear y el otro estuviese simplemente haciendo así, recibiendo los golpes y no dejándose noquear, y entonces luego que terminara el primer round, llegara el que recibe los golpes y a su esquina ya atrofiado y su entrenador le dijera, ¿qué estás haciendo? Y él dijera, estoy luchando, y volviera y saliera y otra vez y el otro golpea y él simplemente cubriéndose y lleno de miedo y volvió otra vez a la esquina y el entrenador lo gritara y dijera, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no peleas? No, pero estoy luchando, cuando en realidad no le está haciendo, simplemente está recibe golpes. La vida cristiana no es simplemente, no es un caminar de aguantar y aguantar y aguantar, o el hombre saliendo a la calle y simplemente mirando, procurando no mirar hacia ningún lado porque las mujeres van pasando y su debilidad son las mujeres, y él simplemente haciendo fuerza por no mirar y no mirar y diciendo estoy luchando, o la persona que lucha contra la ira, aguantando internamente, no explotar en enojo, en gritería, en maledicencia y decir, estoy luchando. Pero cuando uno se sienta con esa persona en consejería, cuando uno lleva a esa persona a reflexionar y decir cómo está tu vida espiritual, cómo estás creciendo en oración, cómo está tu oración matutina, cómo está tu meditación, tu lectura devocional para un estudio, una meditación de la palabra, y empieza a escarbar en esa persona y se da cuenta, por ejemplo, que la oración matutina está basada en un suspiro. Ah, Señor, bueno, aquí empezamos, en tus manos encomiendo este día y ¡pum! Sale al ruedo. O simplemente leer un capítulo a la carrera de la Biblia, como lo decíamos en el devocional pasado que me correspondió en el apreciar la palabra, y simplemente leer la Biblia y decir, bueno, ya cumplí con la lectura de la Biblia, salgo, y como si eso ya fuese suficiente para una vida devocional y creer que con eso voy a enfrentarme al día. Es como, yo le recuerdo que les decía de la Coca-Cola con pan, es como si precisamente yo pensara que el nutricionista me dijera, debes alimentarte, y yo simplemente con coger un poquito de café y una rosquilla y decir, ya listo, me alimenté, y luego llegar al mediodía y decir Coca-Cola con pan, listo, ya, y en la noche decir una limonada con otro pedazo de pan y decir, ya por lo menos me alimenté, y creer que de esa manera mi cuerpo va a desarrollar defensas, proteínas. Estoy bastante equivocado, y cree que con eso estoy luchando, no es la forma correcta. Entonces, cuando uno habla en la vida cristiana de esa batalla, de esa lucha que uno está teniendo, es preguntarse, reflexionar y decir, yo realmente estoy luchando contra algo, porque el devocional nos presenta un caso de una persona en particular que pasó por una circunstancia adversa, y pensaba en Jonás, cuando el Señor le manda a predicarle a los de Nínive, ¿no? Y precisamente creo que uno se encuentra con un hombre que cuando Dios lo envía, no solamente vemos la escena de la misericordia de Dios para con Nínive, que está dispuesto a pesar de su maldad a perdonar su pecado si se arrepienten, sino que creo que estamos viendo cómo Dios escoge, y estoy seguro que no, Jonás no era el único profeta, pero escoge a ese profeta porque Dios va a tratar con la vida de ese profeta, porque hay un problema de corazón en la vida de ese hombre, y nos encontramos a un mensajero del Señor esperando que al llevar un mensaje, esos receptores no reciban el mensaje, porque así estaba seguro que Dios los iba a castigar. Dios había enviado a un resentido, a un amargado, a llevar un mensaje.
Y dice, espérate, ¿y Dios por qué hace eso? Dios sabía que Jonás iba a tener esa actitud, claro, conoce el corazón, pero a través de ese mensaje, a través de eso, Dios iba a tratar con el corazón de Jonás. Y bueno, en sus extrañas, pero sapientísimas formas de actuar que hace, Dios sabía que ese hombre de primerazo no iba a ir a llevar a ese, y no iba a llevar ese mensaje. Jonás sabía por el conocimiento que tenía de la palabra y de los actos de Dios. Dios sabía que Dios era, sí, era lento para la ira y grande en misericordia, y que existía una posibilidad que si esas personas a quienes iba el mensaje se arrepentían, Él los iba a perdonar. Así que decide ir a otro lugar y note lo que hace, ¿no? Pero aquí nos encontramos con una mujer que tiene que ver con estas mismas personas, los asirios, que entre todo lo que hicieron, de masacrar, de destruir, de asesinar a su pueblo, pues ella es llevada en cautiverio, ¿no? Y note lo que está pasando. Ahora, el devocional inicia diciendo, el sufrimiento en sí mismo no conduce a una persona a una relación más profunda con Dios. La Biblia habla acerca, y recordaba en este caso, como la Biblia, como Santiago, la carta de Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero, y decíamos en devocionales pasados que en la aflicción es simplemente, cuando hablamos del contentamiento, que esto no es un asunto simplemente de reírse cuando estoy pasando por una aflicción. Mira, estoy pasando por pruebas, bendito el Señor, gracias por las pruebas. Y no, es cómo es mi actitud en medio de la prueba, porque puedo pasar aflicción y ya, listo, pasó la aflicción y no me aparté. Y yo decir, bueno, Dios me ha probado y gloria al Señor, aquí estoy firme. Pero uno pregunta, si me escuchan bien, estoy en una finca y aquí escucho cantidad de animales, digo, ¿si me escuchan bien? ¿Sí? Sí, ok. Sí, Entonces, pastor. Sin reitero, problema. repito. Ok, gracias. Entonces, no es simplemente decir, estoy pasando por aflicción y bueno, ya no me aparté. Bueno, sí, está bien, y gloria al Señor que no te apartaste, pero ¿cómo fue tu vida devocional durante la prueba? ¿Oraste? No, yo no tuve ánimo para orar. Mm, de vez en cuando lo hacía. Ok, ¿leíste la palabra? No, yo no tenía mente para nada, no tenía cabeza para nada. Yo solamente estaba concentrado en que no hubiese más problemas. ¿Fuiste a la iglesia? Sí, fui, pero no, concentrarse es muy difícil. Ok, pero permítame decirle que aunque usted pasó la prueba porque no se apartó de la fe cristiana, a su vez tengo que decirle que perdiste esa prueba porque tu vida no se mantuvo en el Señor. Y gloria a Dios, y es parte de la misericordia, no te apartaste, pero de la fe cristiana, pero creo que durante tu prueba te apartaste de la presencia del Señor. Si en la prueba no creciste espiritualmente, no oraste más, no tuviste devoción, no te sumergiste en la palabra, no te deleitaste con tus hermanos en el culto, la adoración pública, en el día del Señor, ese día en donde todos juntos al mismo tiempo, a la vez, se acercan al trono de la gracia, tú no pasaste la prueba, perdiste. Y por eso me gusta o es bastante confrontante de entrada cuando el devocional, el escritor dice, el sufrimiento en sí no conduce a una persona a una relación más profunda con el Señor. No es simplemente estar en prueba, es sumergirse en el Señor, es que esta circunstancia, aunque no me va a estar causando risas, aunque no me va a estar causando pues carcajadas, pero no va a estar destrozando mi comunión con el Señor, como leíamos en el contentamiento, ¿no? Que aún en medio de la dificultad, yo pueda decir, eh, el gozo de mi salvación es mi Señor, la roca de mi salvación es mi Señor.
que podamos decir como el salmista se decía a sí mismo cuando pasaba por momentos difíciles: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabar a mi Señor, aún he de glorificar a mi Dios, salvación mía y roca mía. Es saber que aún en medio de la aflicción o de la circunstancia adversa, que sea que venga sea que esa dificultad venga a través de una circunstancia o de la vida o a través de una persona que maltrata, que viene a vulnerarme, que viene a maltratarme, que yo pueda pasar la prueba aferrándome a mi Señor. De esa manera yo voy a decir: estoy luchando realmente contra esta aflicción o esta adversidad que puede llegar a causar amargura en mi vida, sea para con la vida o para con alguien, pero lo estoy haciendo de manera correcta. El sufrimiento, dice en otras palabras, el sufrimiento nos hará correr hacia Dios o huir de Él. Y si usted está pasando en este momento por alguna circunstancia adversa, que usted pueda decir: sí, aquí presente en aflicción, aquí presente en angustia, en tribulación, bueno, yo te pregunto a manera reflexiva, ¿no? Para que puedas pensar en esto. Y en este momento de tu aflicción, o bueno, de tu abundancia, no sé, o de vida normal, como puedas llamarlo, pregunto: ¿estás corriendo hacia el Señor? ¿Estás ante su trono de gracia? ¿Estás sumergido en Él? ¿Te metiste en la palabra del Señor? ¿Te sumergiste en ella para que, ya que la circunstancia no va a cambiar, puedas decir: por lo menos estoy aquí nadando en la presencia del Señor? O más bien estás alejado y tal vez estás en este devocional diciendo: bueno, ya que no hay nada más que hacer, pues metámonos en este devocional. Pero gloria al Señor por ello, porque cada devocional está llamándonos el Señor a confrontar y a observar nuestra vida, ¿no? A mirar nuestra vida en mi relación con la palabra, mi relación, como ayer, mi relación con el Evangelio, cómo lo estoy viviendo. No es simplemente decir: estoy aquí, no me he apartado del cristianismo. Bueno, gloria a Dios por ello, pero puedo estar en el cristianismo y apartado del Señor, como dice acá, como nos quiere llevar a reflexionar. Estás ahí postrado ante la cruz del Señor, estás postrado ante los pies de tu Dios, de tu Señor. Recuerde uno de los devocionales: mira, aquí está tu Dios. ¿Estás ahí en Él o estás ensimismado, a veces hasta enojado con el Señor porque la circunstancia no se va, o porque Dios no responde como tú quisieras que te respondiera esa oración? ¿Cómo está en este momento tu relación con el Señor? Porque la amargura se puede manifestar sea hacia con la vida o hacia con alguien. No necesariamente siempre es con alguien. Hay gente que puede estar simplemente harta de la vida. Hay gente que quiere irse para la presencia del Señor, pero no porque quiere ir a disfrutar de la presencia de Dios, sino porque está harto de pagar deudas, porque está harto de pagar, no sé, arrendo, o está harto de trabajar esas 12 horas diarias y está harto de la vida, y a ver si se va de la presencia y a ver si muriéndose ya sale de este mundo lleno de deudas económicas. Y hay gente que se quiere ir a la presencia del Señor por eso, porque ya no quiere pagar más deudas, porque ya no quiere padecer por esto, por aquello. Y uno dice: espérate, uno corre a la presencia del Señor, uno quiere irse de este mundo, pero porque uno quiere realmente vivir perfectamente para el Señor. Yo digo a los hermanos: a mí este mundo me harta, pero porque ves maldad, porque ve injusticia, porque ve constante tentaciones, porque el mundo está constantemente mirando cómo nos lleva al pecado, y uno quiere adorar al Señor. Yo quiero experimentar una adoración genuina, sin interrupciones. Quiero orar cada día, quiero orar por toda la eternidad sin llegar a un momento donde ya estoy cansado, ya
ya no quiero, ya mis pies me duelen, ya mi cabeza está embotada. Qué bueno estar siempre ante la presencia del Señor. Y sí, es cierto, librarse de este mundo. Hay gente que puede estar amargada con la vida, harto de la vida, pero uno dice, espérate hermano, cambia tu actitud, porque si tú estás harto de la vida y por eso estás diciendo, ojalá me muera rápido, te voy a decir una cosa, tú no sabes si el Señor te va a tener 50 años más aquí. Así como yo sé, podemos pensar que yo puedo irme mañana, puedo morirme en la siguiente, luego de terminar este devocional, me voy a parar de la silla y me tropecé y me di en la cabeza y morí. También puedo creer que mi vida en esta tierra esté 50 años más y el Señor no ha venido. Y si yo estoy amargado con la vida, peleando con la vida, harto de la vida, así, haciendo mala cara o chistando, refunfuñando constantemente, porque el Señor no me lleva, cual Jonás, ¿no? En su momento, debo tener cuidado con ello, porque puedo estar entonces cada día de mi vida lo que le decía ahorita, como ese boxeador que no está peleando, sino que simplemente reciba golpes de la amargura, de la resignación, y no está realmente dando una batalla en el Señor, Porque yo decía la otra vez que uno no vería en el boxeo, y no es que me guste a mí el boxeo, sino que a veces coloco ejemplos. O sea, imagínense esto, hay dos boxeadores, ¿sí? Suben al ring, y uno de esos boxeadores es un macancán impresionante, y otro es un aguadito, así como yo. Y yo veo y digo, uy, con este no puedo. Voy, cojo a mi entrenador y le digo, venga, entrenador, lo traigo y me pongo detrás de él y digo, pelee usted. Y mi entrenador empieza a pelear y a pelear y yo, eso sí, dale, dale, dale. Y por detrás, y ¡pum! Ganó el primer round, listo, estamos ganando. Eso no se vería en el boxeo originalmente. Eso sería un circo. Bueno, en la vida real es así, porque en la vida real, quien está delante mío es mi Señor, peleando por mí. Es Él en mí. Y el diablo me puede decir, bueno, pero pelea tú. El mundo me puede decir, bueno, pero enfréntame tú. No, espérate, es que yo tengo a mi representante, yo tengo a quien matar. Si yo me pongo a pelear, yo voy a terminar renegando, porque voy a terminar perdiendo, voy a terminar diciendo, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Por eso debo estar aferrado a mi Señor, aquel en quien me fortalezco. El término, llegó a escuchar el término, es que mantiene o es que se defiende, mantiene tras las enaguas de la mamá. Sí, es un término feo en este mundo, pero yo estoy detrás de la presencia del Señor. No me voy a dejar intimidar el mundo y no voy a dejarme intimidar de mi propia naturaleza, que a veces dice, no, yo puedo pelear, no, yo puedo vencer. No, yo, yo no estoy capacitado para darle la batalla, para darle la pelea a este mundo por sí solo. Si David se hubiese enfrentado literalmente mano a mano a Goliat, Goliat, ¿qué hace? Lo coge, lo vuelve una bolita así y se lo traga entero. Por eso David, ¿qué dijo? Yo peleo en el nombre del Señor. Dios pelea por mí. Y por eso cuando venció a Goliat, él podía decir, Dios dio la batalla, él peleó y él venció. Nosotros debemos, mis amados hermanos, también salir a la vida, enfrentarnos cada día. Y por eso, qué importante, hermanos, que no nos enfrentemos al día a día simplemente diciendo, bueno, Dios, aquí está este día, salgamos. Hermano, porque no va a haber una fuerza genuina, espiritual, que te ayude a enfrentar esta vida y que puedas observar el gozo y la gracia del Señor en tu vida constantemente. Les citaba ahorita a Santiago, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y dice, mira,
No es simplemente aguantar la vida cristiana o vencer las adversidades para que no me llenen de amargura, sea contra la vida o contra alguien. No es simplemente aguantar por dentro, aguantar por dentro. Paciencia no es resignación. Resignación es la capacidad de no quitarse la vida, de aguantar, pero internamente la gente está amargada. Yo he escuchado a cristianos que dicen, bueno, pues toca resignarse. Dice, espérate, no, porque en la resignación hay aguante, pero no hay contentamiento. La Biblia no nos manda a nosotros a pasar la vida resignados. La Biblia nos manda a nosotros a pasar la vida con la paciencia, con longanimidad, que es la capacidad de soportar las adversidades, pero en el gozo del Señor, aferrados a la presencia de Dios. Por eso él dice, hey, aguanta, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia debe estar acompañada de la sabiduría del Señor. Porque cuando la sabiduría está en nosotros, vamos entonces a saber qué pasos dar en este caminar, en esta adversidad, en esta prueba. Y voy a estar soportándola con paciencia y llenándome de paciencia, pero en esa paciencia voy a estar creciendo en la presencia del Señor. Y eso me muestra, o yo puedo ver que eso es lo que hizo esta mujer. Esta mujer que a pesar, como dice ahí, que cuando se enteró que su jefe estaba enfermo de lepra, uno que dijera, el vecino es un tormento para mí y le dio lepra. Bien, castigo divino. Dios está vengándome. Pero ¿qué hizo esta mujer? Hubiese podido decir, eso le pasa por malvado, por tenerme aquí cautiva. Y ojalá le dé más. Y ojalá me muera rápido. Mi señora, yo le tengo la solución. Él puede hablar con alguien y puede recibir esa sanidad. Y uno dice, ópale, ¿cómo? ¿Le estás dando la solución? Mi vecino me afrenta y se enfermó gravemente. Yo pudiese decir, bueno, vecino, vecina, me di cuenta que su esposo está enfermo. Yo quisiera orar por él, ¿me permite? Y en medio de los momentos difíciles, hasta los impíos que puedan ser ateos dicen en su aflicción más terrible, van a decir, bueno, ore. Ellos dirán, por si las moscas, pero uno aprovecha y predica el evangelio, ¿no? En una circunstancia, en la vida de una persona que no ha trabajado internamente estas circunstancias, que no ha trabajado en la presencia del Señor, pues hubiese deseado el mal. Pero yo veo a una mujer que a pesar de la adversidad, a pesar de que tenía todo humanamente para odiar a quienes la tenían bajo servicio, bajo subyugación, en vez de eso, ¿qué hizo? Orar al Señor, crecer espiritualmente, y por eso responde de esta manera, ¿no? Cuando dice aquí una ilustración extraordinaria de amabilidad y humildad. La humildad es la disposición de servir a los demás. ¿Y cómo sirvió ella a sus jefes en contra de su voluntad, porque no eran sus jefes a voluntad? ¿Cómo les sirvió? Diciéndoles o mostrándoles que había un siervo del Señor que podía ayudarlo. Bueno, eso es lo maravilloso. Y cuando uno observa eso, uno dice, bueno, creo que estamos viendo a una mujer transformada en todo su ser. Lo que uno pudiese llamar con lenguaje ya del nuevo pacto, es decir, de lo que la Biblia nos enseña, una mujer regenerada, una mujer que realmente había nacido de nuevo en el Señor, que realmente estuvo en la presencia de Dios. Hay un texto, uno de los textos que está ahí para que nosotros meditemos, es 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 21. Y dentro de ese grupo de versículos que al finalizar el devocional puede ir a meditar, está el versículo 17 cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, lo que el Señor nos demanda a nosotros en Cristo, cuando nos habla de, por ejemplo,
a Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Ah, ¿cómo así? Quítense. Pero yo siempre llevo, alguna vez una hermana que luchaba contra eso hace mucho tiempo, yo ni siquiera era pastor, pero entendí esta parte cuando el Señor decía, quítense, y decía, no, es que yo le digo, Señor, quítame esta amargura, y el Señor no me la quiere quitar porque yo sigo amargada. Y yo decía, hermano, pero la Biblia dice, quítense, es decir, usted en las fuerzas del Señor, en su vida espiritual, debe hacerlo. Obviamente en su momento yo le decía, hermana, usted tiene que reprender ese espíritu inmundo en ese tiempo. Yo digo que no era reformado todavía. Pero hoy en día, en una enseñanza ya bíblica, uno dice, hermanos, ustedes tienen que vencer ese pecado. Obviamente no vencerlo en sus fuerzas. El primer pastor que tuve en mi vida de pentecostal decía, hermano, cuando usted esté afligido, usted diga, me gozo en el nombre de Cristo, me gozo en el nombre de Cristo, me gozo en el nombre de Cristo. Y hasta que usted no sienta gozo, no deje de decir eso. Y bueno, no funcionaba la mayoría de veces, pero no es así, ¿no? No es decir, me quito la amargura, me quito la amargura, me quito la amargura, fuera la amargura. No, es en la presencia del Señor, es yendo a Él, creciendo espiritualmente en oración cada día, orando constantemente, sumergiéndose en la palabra, estudiándola de manera genuina, que esa lectura que tú tienes de la palabra del Señor, esa lectura te lleve a poder estudiarla. ¿Qué subrayaste? ¿Qué mandato viste ahí? ¿Qué argumento utiliza el Señor para ese mandamiento? ¿Qué estás viendo ahí que te lleva a ser confrontado? ¿Cómo te confronta esa palabra? ¿Qué texto de esa lectura, con qué texto, con qué versículo te quedas que va a estar retumbando en tu mente todo el día? Porque es el que te confrontó, de tal manera que constantemente en el día vas a estar diciendo, Señor, gracias por ese verso que me confrontó, porque me enseñó esto, porque me enseñó aquello, porque me está enseñando a decir que yo debo quitarme la amargura, la ira, el enojo, la maledicencia, la gritería, pero que debo llenarme de tu presencia, que debo hacerlo con tus palabras en mí, y constantemente está meditando, llorando, llorando. Hermano, eso es una batalla, eso es realmente estar luchando contra X o Y pecado contra el que usted batalle. Es en la presencia del Señor y aprovechas cualquier momento libre para meditar y para elevar una oración al Señor. Y vas a la casa y estás añorando terminar tu día porque quieres ir a la casa a tener esa lectura familiar con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, o si eres soltero, pues con el Señor. Quieres tener ese momento especial para ir creciendo en Él. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, porque lo que el Señor nos exige a nosotros ahora en Cristo, lo podemos hacer, pero no en nuestras fuerzas, como es la frase que conocemos, es en las fuerzas del Señor. Cuando Pablo dice, cuando va a hablar de la armadura del Señor, obviamente presentando el carácter de Cristo como creyentes, él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero tenemos que pensar cómo estamos llevando la vida cristiana. Recuerde esa parábola que el Señor habla del sembrador, ¿no? Que dice que salió a sembrar y parte de la semilla cayó en lugares, el camino, junto al camino, en pedregales, entre espinos, pero no es porque el sembrador haya sembrado la semilla en el camino o en los pedregales, cayó ahí, pero el objetivo del Señor es sembrar su palabra en buena tierra, en gente que oye la palabra, que la va a entender y que la va a poner en práctica. Y parte de la semilla cayó en pedregales. ¿Y qué representa esa semilla que cayó en pedregales? Personas que reciben la palabra, que dicen, wow, qué genial, qué bonita palabra, pero que cuando llega la adversidad, esa adversidad
no los lleva a mirar hacia el Señor, sino que los lleva a admirar más esa adversidad, a hartarse, a aburrirse y ya, no quiero más. Uno dice, yo qué tipo de terreno soy ante la adversidad. ¿Soy un pedregal o soy buena tierra que en medio de la adversidad llega la palabra a mi vida y digo, gracias Señor, porque aunque esto no signifique que la adversidad se vaya, que la circunstancia se arregle, se mejore, eso significa, o esto es una palabra que me dice, aférrate más al Señor, sumérgete más en Él, vive más para Él, para que si bien no se va a terminar ya la adversidad, por lo menos estoy clamando al Señor. El salmista podía decir, a mí me inquieta cuando el salmista dice, Él es el que me ha sacado del lodo cenagoso, del pozo, del lodo cenagoso y del lodo de la desesperación. El salmista no dice, Él es el que me ha librado del lodo cenagoso, dice, Él me ha sacado del lodo cenagoso. Hermanos, en ocasiones podemos decir, Dios me ha liberado del pozo de la desesperación. En otras ocasiones vamos a decir, Dios me ha sacado del pozo de la desesperación. A veces te librará a caer en él, en otras te dejará caer para probar esa fe, para probar esa dependencia. El Señor nos ayude, mis amados hermanos, a que en medio de todas esas circunstancias que constantemente nos rodeamos y que mientras vivamos en este mundo, hermano, vamos a estar sometidos a aflicción. Si usted hoy puede decir, pastor, yo no estoy hoy, mire, en esta temporada no tengo aflicciones de ninguna índole, de ningún tipo. Gloria al Señor, mis hermanos. Bendito su nombre. Y utiliza este buen tiempo para consolar a otros. Utiliza este buen tiempo para animar. Pero van a llegar momentos siempre, van a llegar mientras estemos en este mundo. Nuestro Señor dijo, en este mundo vamos a padecer aflicciones. En este mundo constantemente, mis amados hermanos, vamos a estar siendo probados. Pero sé probado de manera correcta, pasa la tentación, pasa la prueba, pasa la adversidad, no solo, no resignado, sino aferrado al Señor. Dice el final, a medida que navegamos por nuestro propio sufrimiento y buscamos ministrar a los que están en profunda aflicción, no debemos olvidarnos de cultivar un corazón tierno y compasivo. ¿Será fácil? De ninguna manera. No obstante, la fidelidad de Dios es tan grande, tan abarcadora, que es capaz de sostenernos aún en medio de nuestro más profundo dolor. Por lo tanto, voltea a Dios en cada circunstancia y encuentra consuelo en su fidelidad y provisión. Entonces, cuando lo hagas, podrás consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y quiero ahí en este punto que leamos por último precisamente esta cita de segunda a los Corintios, capítulo 1. Creo que podamos leerla. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Y quiero que leamos el versículo 3 y 4. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bueno, voy a darle la oportunidad de que un hermano o hermana lo pueda leer. Quien lo tenga, por favor, nos ayuda. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bueno, buenos días. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Gracias. ¿Qué decía? Creo que en el contentamiento decía que a veces los hermanos se acercan diciendo, pastor, mire, Dios es tan bueno, mire que estaba pasando, necesitaba esto y me lo dio. Y yo les digo siempre, porque no es pocas veces que escucho esa frase, pastor, mire que Dios es tan bueno porque me dio tal cosa, porque me suplió tal cosa. Y yo siempre les digo, hermana, me alegra por eso, pero te recuerdo que aún si no te hubiese dado eso, Dios es bueno. Sí, amén, 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 ¿verdad?
Dios es benigno y misericordioso y consolador, pero su misericordia y consolación no se manifiesta quitándonos la aflicción. Cuando se va, uno dice, gracias, Señor, quitaste esta adversidad. Por fin, gracias, Señor. Pero la misericordia y la consolación de Dios se manifiesta en el hecho de que podamos decir, estoy en aflicción, pero he sentido las fuerzas del Señor. La aflicción no se ha ido, la adversidad no se ha ido, la economía no mejora, la salud no mejora, mi familia no se ha convertido, pero en medio de todo eso, Dios me está acompañando. Es mi Padre, su misericordia no me ha abandonado. Siento que a pesar de estar aquí en este lodo cenagoso, que quisiera salir totalmente de él, el Señor no me ha dejado hundir totalmente. Su mano me ha sostenido. De esa manera podemos ver siempre también la consolación del Señor. Pero, ¿y para qué somos consolados? ¿Por qué Dios consuela nuestra vida? Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y por medio de qué? De la consolación que Dios nos da. Y no es para decir, hermanos, estoy pasando por dificultad, una enfermedad. Hermana, yo también, venga, lloremos juntos, porque no, esto está muy duro, esto está muy aburridor, esta vida. ¿Cuándo el Señor se acordará de nosotros y nos llevará? No, no es para él, no es así, no es para que venga y quejémonos juntos. Hermana o hermano, yo te entiendo, pero así como, haz como yo, que obedecí la escritura, miremos hacia el Señor, deleitémonos en Él, mientras dura esta aflicción. Y si esta aflicción durará hasta cuando partamos con Él, mira, hay hermanos en nuestra congregación que tienen enfermedades que a menos que Dios haga un milagro, se irán. Pero si no, hasta el día de su muerte van a padecer ciertas dolencias. Hasta el día de su muerte, hasta el día que Cristo venga, tal vez si estamos vivos, van a estar tomando medicamentos. Y su única esperanza es que algún día venga el Señor. Y le digo, siempre mira a Cristo. Algún día tendrás tu cuerpo glorioso. Pero mientras ese día llega, no dejes de mirar al Señor y no dejes de deleitarte en Él y de buscar consuelo en su presencia. Y que tú puedas, a través de eso, consolar también a otros. Es lo que somos llamados, mis amados hermanos. ¿Por qué nosotros al final podemos decir, vencí esta tentación? No para poder sacar pecho y decir, vea, el vencedor de tentaciones. No, para que le puedas decir a los demás, hermanos, yo vencí, pero aferrado a mi Señor. Haz lo mismo, para que cuando veas a alguien pasando por circunstancias adversas, la cual siempre va a tener la tentación de no orar, de no leer la palabra, de no sumergirse en él, de no adorarlo, de no deleitarnos en el culto, la adoración pública, tú puedes decirle, no, hermano, mira al Señor, aférrate más a él. No te pongas a mirar las olas que golpean tu barca. Mira al capitán que está manejando tu barca, mi hermano. No te pongas como decía en alguna ocasión, no te pongas a mirar la turbulencia que mueve tu avioneta. Mira al capitán que está manejando tu avioneta. Es Cristo el Señor. Y si Cristo el Señor está al timón, manejando el auto, el tren, la avioneta, como quieras simbolizar tu vida, bueno, ten por seguro que vamos a llegar al lugar donde vamos a llegar, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar, mis amados hermanos, al Señor, a colocar esto en las manos de nuestro Dios. Dios bueno, gracias por tu palabra. Gracias por concedernos el poder estar delante de ti, Señor. Por permitirnos siempre estar confrontando nuestras vidas y gracias por cada devocional que, como lo mencionábamos, Señor, realmente es esa palabra que cual espada de dos filos penetra hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu, nuestras coyunturas y nuestros tuétanos, Señor. Gracias porque nos ayuda en este caminar.
Tu palabra es inspirada y no solamente nos enseña, también nos redarguye, pero también nos corrige. Y en esa corrección nos instruye en justicia para que podamos andar por ese camino correcto. Señor, ayuda a mis hermanos y ayúdanos a todos, porque cada día, Señor, es una batalla para no caer en la amargura contra la vida o contra las personas. Cada día es una batalla, Señor, para no caer en esas tentaciones de la resignación, de simplemente aguantar por aguantar, pero sin vida espiritual, sin devoción, sin gozo en ti, Señor, sin deleite en ti. Ayúdanos, Señor, a que en este mundo tan lleno de aflicciones, tan lleno de pruebas y de tentaciones, podamos estar aferrados a ti, sabiendo, Señor, que tú nos sostienes y que la razón por la cual, a pesar de nuestra poca vida espiritual, a pesar de nuestra poca o poquísima devoción, Señor, no nos alejamos, es porque tú nos tienes sostenidos. Y ruego, Dios, ruego, Señor, nos sigas sostenidos, pero que nosotros también nos aferremos a ti para poder deleitarnos en ti, Señor, y poder ser de ejemplo a los demás, Señor, en esa perseverancia y decir, como Pablo decía, ser imitador de mí así como yo de Cristo. Pero poderle decir a mis hermanos, que el secreto para soportar la aflicción no es aguantar, no, es estar en la presencia del Señor, para ser consolados y así poder consolar a otros diciéndoles, no aguantes, ve a Cristo, sumérgete en Cristo y en sus palabras. Es así como perseveraremos y como no tendremos resignación, sino más bien paciencia, pero una paciencia acompañada de la sabiduría para poder saber comportarnos en este caminar, en este mundo. Dios mío, gracias, Señor, por cada hermano que ha estado ahí, Señor. Sé que algunos, Señor, se conectan y tal vez terminan dormidos, otros perseveran ahí estando despiertos. Gracias, Señor. Y ruego que aquellos que se conectan, pero que al final quedan dormidos, tú les dé la fuerza, Señor, para que no solamente tengan la capacidad de conectarse, sino de mantenerse despiertos y ahí estar en devoción, unánimes, en armonía, creciendo espiritualmente, Señor. Gracias. Muchas gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a seguir firmes en ti, oh Dios, y tener esta devocional como esas fuerzas que recibimos para tener ahora nuestro tiempo de lectura y tal vez estudio de la palabra del Señor. Te agradecemos, oh Señor. En tus manos encomendamos este día y te damos toda la gloria y honra siempre por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Antes de preguntar si hay alguna inquietud, le recuerdo, la lectura para fortalecer este devocional, según a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 21. Recuerde las 3 preguntas al respecto, aunque uno procura a través del devocional mover su mente a esto, mover sus afectos a esto, pensar en lo que hay en su corazón y llevarlo a actuar diferente en el día, también usted tiene ese deber de sentarse y decir, bueno, ¿qué claridad tengo respecto a qué me lleva al Señor a cambiar en mi pensamiento? ¿Cómo he sido confrontado para examinar mi corazón y decir, debo mejorar esto, debo tratar con esto? Esto no me ha dejado dar gracias o agradar al Señor y por lo tanto, cómo enfrentarme en mi vivir, ¿no? El objetivo del devocional, mente, corazón y manos, actuar, ¿no? En cuanto a la lectura bíblica, para la lectura de la Biblia en un año, hoy nos corresponde Génesis capítulo 20 al 22 y Romanos capítulo 8, verso 1 al 21. Recuerde, ahí la hermana Andrea nos está ayudando a través de imágenes, recordándonos, ¿no? Si usted quiere, la Génesis capítulo 20 al 21 de la mañana y Romanos 8 en la noche. Ahora, si usted dice, no, yo quiero al revés, hermano,
en su libre voluntad, tranquilo, hágalo. Pero es una ayuda que podamos hacerlo o que podamos ser guiados, ¿no? Eso, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte que algún hermano quiera hacerlo, aunque ya cumplimos nuestra hora, ¿no? Pero ya no nos cuelga Google Meet. El Señor ha provisto a nuestra hermana para comprar ¿cómo se dice? Bueno, el vainolo para que no nos cuelguen. Hermana Coram. Bueno, pastor, no, es que me da mucha vergüenza haberlos dejado ayer tirados. Qué pena con ustedes, lo siento. Ya el Señor nos permita pues este espacio y como ya pronto vamos a empezar nuestro club de lectura, aprovecho para invitarlos. Todos los años Corandeo pues leemos un libro, entonces va a haber un club de lectura por si ustedes se quieren unir en las noches, con mucho gusto, es una vez a la semana. Ahí les estaremos informando. Y pastor, no, agradecerte por el devocional. Me quedaba algo muy presente en mi corazón. Una de mis mejores amigas que está aquí conectada, Zully, me recuerda las palabras de ella en un momento de aflicción que yo pasé y yo como estaba en ese desconsuelo y ella me decía, André, no hubieras visto la misericordia de Dios, el consuelo de Dios en una aflicción, te permite ver a ese Dios más, o sea, conocerlo mucho más, interiorizar en él. Y como que esas palabras me hicieron devolver, ¿no? Como a Dios, y yo decía, Dios mío, ¿por qué me enseguecí así? Entonces el devocional me hacía acordar de eso, porque a veces nosotros en nuestra aflicción o en el proceso, como que nuestra vista es nublada, pero gloria a Dios por los hermanos que nos permiten, o sea, levantarnos, quitar esa banda y decir, no, no es así como estás mirando, es de esta manera y te llevan a Cristo. Entonces, que me acordaba de eso, quería hacerlo aportar. ¿Quién más? Creo que la hermana Leonora está con la mano levantada pero desde el principio, pero creo que es que se confundió. ¿Hay otra hermana que por ahí levantó la mano o hermano? No sé. Aquí no Buenos lo vi. días, hermanos. La hermana. Sí, tenía una pregunta frente al devocional de hoy, es que si Dios coloca en nosotros tanto el querer como el hacer, y tú dijiste que en algún momento el testimonio de una hermana era que siempre le pedía al Señor que le quitara ese mal genio, y tú decías que era como de intentarlo por nosotros mismos. Entonces ahí no sé si es de pedirle al Señor que nos los quite o intentarlo nosotros. Esa era como la cuestión que tenía. Gracias. Sí. Precisamente ayer hablaba que decía que socializamos el sermón de ayer y hablábamos de la lucha. Yo le decía, cuando una persona dice es que yo lucho por no hacerlo y no lo logro, yo digo, siempre me siento con esa persona para indagar su vida y le digo, sentémonos y hablemos de tu vida espiritual. Entonces empiezo a preguntar acerca de su oración diaria, matutina, cómo es su tipo de oración. Y voy a decirlo, es literalmente siempre ha pasado que todas las personas con las que me he encontrado que me dicen, yo estoy luchando y le digo a Dios, quítame esto, pero sigo ahí. Yo le digo, les pregunto, ¿cuándo lo dicen? En el momento que está pasando, dice, quítamelo, pero no me lo quita porque caigo. Entonces yo digo, bueno, indaguemos tu vida matutina, tu vida de oración, cómo es. Y entonces se da uno cuenta que lo que decía ahorita, su oración está simplemente basada en, bueno, aquí estoy, como el que dice, yo oro todos los días por mis hermanos de la congregación. ¿Cómo tú oras por tus hermanos? Yo digo, Señor, te presento a la iglesia. Amén. ¿Sí? Y ya, y dice, eso no es orar por los hermanos como la Biblia nos manda, ¿no? Entonces se da uno cuenta que, por ejemplo, en las preguntas que uno dice, ¿cómo es tu vida de oración matutina? No, a ver, mire, y me encuentro con eso, no, pues no, yo intento hacerlo, pero no, a veces me despierto tarde y no alcanzo y ya tengo que salir. Y entonces le digo, bueno, ok, ¿cómo es tu oración en el transcurso del día? ¿Horas? ¿Tienes un tiempo? Me dijo, no, yo no oro en el día, no.
Ok, ¿cómo oras en la noche? ¿Cómo es tu vida de oración en la noche? No, pues yo llego y digo, Señor, gracias por este día, pues perdona mis pecados, Señor, gracias porque me guardaste de todo mal, y ya, y hasta que me duermo. Pero ¿cuánto tiempo, digamos, duras en ese tiempo de orar? Pues no, pues a veces unos 5 minuticos y ya, ok. Entonces yo les digo, ok, entonces la oración matutina no está presente y a veces a la ligera. En el día no estás orando al Señor sacando un tiempo. Y en la noche, en lo que dure tu cansancio, ¿sí? Ahora, la palabra, la comunión con la palabra, ¿cómo es tu vida devocional o cómo es tu comunión con la palabra de manera matutina? No, pues si me alcanza yo a veces, yo abro la Biblia y leo así leo o leo rápido el texto y ya me voy. Ok, ¿en el día la lees? No, no, en el día no la leo. En la noche tienes tiempo de lectura. A veces me dicen, no, pues a veces sí mucho para orar. Entonces yo les digo, y le digo porque es el común denominador o sea, es casi el mismo patrón con todas las personas que dicen, yo lucho, digo, quítame y no se me quita. Y entonces yo le digo, hermano o hermana, tú no estás luchando genuinamente. O sea, tú no puedes esperar tener la capacidad de vencer ese pecado, esa debilidad, porque no lo estás haciendo correctamente. Esto no es simplemente decir que no lo hago, no lo hago, quítamelo, quítamelo. No, si tú no estás alimentándote bien espiritualmente, no vas a tener la capacidad de vencer como el Señor nos manda en su palabra. Si no estás alimentándote del Señor, si no estás llenando tu vida espiritual, es a través de sumergirme en Él, de fortalecerme en Él, de una oración genuina a la luz de la palabra. Lee los salmos y mira la forma en cómo ellos oraban. Los salmistas es Dios inspirándolos a escribir sus oraciones en medio de sus adversidades. Y tú no ves a ellos, bueno, Señor, aquí estoy, gracias por esto, amén, chao. No, tú ves cómo ellos se acercaban a Dios reconociendo su grandeza, reconociendo su obra, sus obras de redención, su obra de creación, su omnipotencia, reconociéndolo en medio de la adversidad. Tú ves a esos hombres realmente que conocían al Señor. Tú no puedes pretender enfrentarte a la vida. Y yo le decía, y tú no vas a pretender tener un buen tiempo de oración si ni siquiera tienes un tiempo de comunión con la palabra. Cuando una persona a mí me dice, yo casi no leo la Biblia, yo le digo, entonces lo más seguro es que tú no sabes leer, tú no sabes orar bien, porque es la escritura la que me lleva a mí a orar de manera correcta. Si tú no lees la Biblia, si tú no estudias la palabra de Dios, entonces tú no vas a orar correctamente. Y entonces pasa con eso, ¿no? Que cuando una persona dice, yo estoy luchando, pero no puedo, cuando uno indaga la vida de esa persona, se da cuenta de que el meollo está en su pobre vida espiritual. Y nosotros no estamos para luchar así. Tenemos los, ah, en su mayoría, posiblemente aquí todos conozcamos a Mike Tyson, ¿no? Y ganó peleas. Y cuando empezó a perder las peleas, él mismo dijo, mi primer pelea la perdí fue porque cuando supe quién era mi contrincante, yo dije, a ese lo puedo vencer. Estoy parafraseando, a ese lo puedo vencer. Y él no entrenó, mientras que el otro dijo, yo voy a entrenar. Y cuando se enfrentó a él, perdió. Pero él dijo después, yo perdí porque no entrené, porque pensé que lo podía vencer, porque ya venía venciendo a muchos que incluso lo habían vencido a él. Entonces yo dije, puedo vencerlo. Hermanos, nosotros no vamos a vencer así con simplemente decir, es que el Señor no me ayuda, es que yo digo, quítamelo, quítamelo. No, sumérgete en el Señor, crece espiritualmente en Él y automáticamente te puedo decir, te vas a dar cuenta cómo vas a ir venciendo tus batallas, pero porque estás aferrado a Él. Entonces es por eso que a veces no se ve la victoria en la vida, pero es porque no estamos teniendo una vida devocional genuina en Él. Ok, Muchas gracias. ok, hermano. Bueno, Muchas hermana gracias. Corán, Leo, señor. Gracias por el mensaje.
Y ahorita recordaba Ruth 2:12. Tu remuneración será cumplida porque has venido a refugiarte en el Señor. Él es nuestro refugio ante cualquier circunstancia. Dios le bendiga. Muchas gracias. Bueno, hermana. Buenos días, Dios le bendiga, pastor, Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Creo que nos estamos despidiendo, ¿o qué? Creo que sí. Bueno, entonces, Dios los bendiga. Gracias y paz a sus vidas. Tengan un excelente día.